Deseamos considerar la palabra del Señor en esta hora y el estudio de la epístola a los romanos en su secuencia nos ha llevado ya al capítulo 10. Sin embargo, hay una continuidad de pensamiento muy presente con el capítulo 11 y esa es la razón por la cual en esta presentación consideraremos tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 de Romanos en una forma conjunta, puesto que el pensamiento genérico se introduce en la primera parte del capítulo 10 y continúa a su conclusión final en el capítulo 11. Entonces, de modo que podamos tener un seguimiento panorámico de los temas que vamos a considerar aquí, hemos unido estos dos capítulos. Por lo tanto, vamos a considerar el contraste constante que vamos a encontrar en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Y es la explicación de la transición de entre la antigua dispensación y la nueva dispensación. Cómo el pueblo de Israel deja de ser un pueblo exclusivo para que el evangelio llegue ahora sí a toda la población mundial sin ningún tipo de distinción o privilegio de exclusividad. Y estos dos capítulos de hecho son muy importantes, ya que aunque la iglesia de Roma era mixta, en el sentido de que conformaba tanto por judíos convertidos al cristianismo como por gentiles convertidos al cristianismo, el impacto y la influencia de los judíos era significativa en cada una de las iglesias cristianas del primer siglo. Por lo tanto, era muy importante establecer un correcto balance entre lo que fue, en lo que es y lo que iba a llegar a ser. Pero con el fin de establecerlo en una forma lógica y consecuente, de los versículos 1 hasta el versículo 10 de Romanos 10, encontramos la preocupación del apóstol Pablo. Y el primer versículo lo dice claramente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Veremos que en el próximo capítulo él se declara judío, israelita de la tribu de Benjamín. Y esto da un impacto mucho mayor a su contenido argumentativo, por el hecho de que la dispensación en su proceso transicional está siendo explicada por uno que es judío por ancestros y además tiene una preocupación especial por su origen. Sin embargo, eso no significa que el núcleo, el centro de la verdad, la presentación del evangelio vaya a ser disminuida. Por lo tanto, su primera estructura argumentativa está basada en comparar el propósito de Dios para Israel como nación y como pueblo de él y la evolución que se dio en Israel. Antes de proceder a pronunciar declaraciones finales y conclusivas, intenta conducir al lector a una comprensión lógica del desarrollo de los eventos. Por lo tanto, cuando observan el diagrama pueden ver que hay un sistema de contraste. Se dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Y está hablando de Israel. Entonces, ellos tenían el conocimiento de la verdad, habían sido los depositarios de ese mensaje. Sin embargo, aunque lo defendían, el conocimiento práctico y espiritual del mensaje era totalmente aislado de la realidad de la contención del mismo. El segundo contraste, que es muy importante, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, el poseer el conocimiento y tener
celo por esas verdades de las cuales han sido depositarios, pero desconocer el sentido profundo de ese mismo conocimiento provoca la indiferencia ante el principio de justicia que proviene de Dios y se produce una justicia propia, basada en propios principios, regulaciones y sobre todo una sobreenfatización de la forma en detrimento del contenido. Este es el segundo nivel de contraste, pero encontramos todavía otro tercero. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí tenemos de nuevo otro contraste. El pueblo de Israel había sido depositario de la ley de Moisés en el sentido completo del término, incluida la ley moral, así como la ley ceremonial. Sin embargo, el fin, el propósito, no la terminación, sino el objetivo último, era Cristo. Y aquí es donde se produce el desbalance. Es decir, aunque eran depositarios, conocedores y celosos de esa verdad, cuando la propia personificación del mensaje se hizo presente en Cristo Jesús, no lo reconocieron, no lo aceptaron y lo llevaron a la muerte. Ustedes pueden observar aquí la secuencia que se está dando en una forma muy sistemática, pero realmente contundente. El próximo elemento tiene que ver con hacer y creer. Uno puede hacer lo que teóricamente es correcto por rutina, por tradición, por imitación, pero no cree en lo que está haciendo, no implica un elemento de vivacidad, de espiritualidad. Lo hace porque ha sido criado así, porque siempre lo he hecho y porque es bueno. Pero se pierde el sentido del fin salvífico que es expuesto y presentado por Cristo. Y de hecho, ese era el objetivo principal que Israel lamentablemente dejó a un lado. Y entonces el apóstol introduce un concepto que es muy interesante en el versículo 8, la última parte. Dice, esta es la palabra de fe. Y la palabra es, uno, creer que Jesús es Señor. Y segundo, confesar que Jesús resucitó. Si ambas cosas se aceptan y se expresan, la justicia y la salvación, así como el perdón y la redención, se computan a la persona. ¿Qué ocurre aquí? A partir de este momento, a partir del versículo 8, el pueblo de Israel quedó descalificado como nación, ya que la palabra de fe que es que Jesús es Dios y que además resucitó, ninguno de estos dos elementos eran aceptables para el judaísmo como institución religiosa. Por lo tanto, a partir de este punto, considerando los 4 previos que llevaron a ese rechazo por el celo propio, por la justicia propia, por la sobreenfatización de la acción sobre la fe, llevó a una completa distancia de la verdad. Ahora, habiendo establecido el fin que Dios tenía para el pueblo y el fin fallido de Israel, llegamos de nuevo a otro contraste. En este caso es el denominado las buenas nuevas, pero ahora no está el contraste entre Dios e Israel, sino entre judíos y griegos, o dicho de otro modo, entre judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, primero, los primeros 10 versículos del capítulo 10 analiza la relación de Dios con su pueblo, los objetivos de Dios con su pueblo y la desviación del pueblo de este propósito genérico. Ahora viene también
la relación que debería haberse establecido entre judíos y griegos, o judíos y no creyentes, o paganos, o gentiles. Y de nuevo los dos conceptos, fe y salvación, son constantes y permanentes en toda esta declaración. Recordemos que una de las funciones principales por las que Israel fue liberado y a su vez educado en el desierto y finalmente introducido en Canaán, en la tierra de la promesa, era que ellos se convirtieran en luces, en portaestandartes de la verdad en esa área geográfica, que era un cruce de civilizaciones y de culturas. Pero lamentablemente no se dio, precisamente por las razones expuestas en los versículos previos. Así que Dios tenía el propósito de enviarlos para que anunciaran, para que predicaran, para que hicieran oír las buenas nuevas. Pero ninguno de estos 4 elementos se dieron, porque ni ellos oyeron el mensaje ni tampoco lo obedecieron. Lo que nos limita a nosotros en tener el poder dado por Dios en la predicación y en la transferencia del mensaje no es solamente la posesión del mismo, sino la capacidad de convertirlo en una fe viviente y práctica en nuestra vida diaria, que se desglosa en una evidente obediencia y tiene un poder en sí mismo a través de la obra de Dios. Y por eso el principio del versículo 17 de Romanos 10 es fundamental. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel lo escuchó. La primera generación que salió de Egipto escuchó la proclamación de los 10 mandamientos. Y después o escuchaban leída públicamente como mínimo una vez al año. Sin embargo, la fe fue sustituida por la forma y por un celo que no era conforme a ciencia. Y ahora, esta es la parte central del capítulo 10, donde cuando el apóstol Pablo ha descrito cuál era la misión y la visión de Dios para su pueblo, cómo Israel se desvió, cómo dejó a un lado el propósito fundamental de conectar a judíos y griegos, judíos y gentiles, él hace referencia ahora a elementos proféticos y habla de Moisés, igual que en el capítulo 9, si lo recuerdan, mencionaba a Oseas y mencionaba también 2 profecías de Isaías. Ahora aquí se vuelve a hablar de Moisés y también se vuelve a hablar de Isaías. Y entonces de nuevo se da otro contraste. Entonces, Israel era un pueblo legítimo, elegido por Dios con una misión. Los gentiles no eran pueblo de Dios. Ellos habían sido oidores, habían sido conocedores. Sin embargo, el versículo nos dice que ellos fueron rebeldes y que además fueron contradictorios a la verdad. Por otra parte, los gentiles no eran un pueblo, eran insensatos, así los describe el Señor, pero ante la rebeldía de Israel, los gentiles fueron hallados. Ante la contradicción y la obstinación de Israel, los gentiles fueron manifestados como pueblo de Dios. Hay algo que nosotros debemos entender y que es realmente muy importante, es que la salvación nosotros la necesitamos. No es algo que poseemos en una forma natural, es decir, la salvación debemos solicitarla, el Señor nos la imparte y nosotros tenemos que atesorarla, sentirnos infinitamente dentro de toda nuestra capacidad agradecidos por ello, y debe convertirse en un poder de impulso para transferirlo a los demás. Si ese celo que no es conforme a ciencia
es el que nos ocupa, estamos desviándonos del propósito que Dios estableció para nosotros. Y aquí vemos que nosotros necesitamos a Dios, Dios no nos necesita a nosotros. Israel se consideraba absolutamente imprescindible. Y el Señor le colocó un tiempo. Y es la primera fase de las 2300 tardes y mañanas, los 490 años, las 70 semanas, determinadas para mi pueblo. Así está descrito en Daniel capítulo 9. Ahora bien, Dios tiene un tiempo para naciones, para iglesia, para individuos. Dios tiene ese tiempo, porque Dios establece periodos específicos en la historia de una nación, de una iglesia o de un individuo. Ahora, los que antes se conducían mal, que eran los gentiles, que no eran pueblo, que la Biblia los describe y Pablo lo dice aquí, eran insensatos, llegaron a ser pueblo y recibieron la manifestación del amor de Dios. Así que el menospreciar a otros, como Salomón lo dice en Proverbios, es necedad. Cuando nosotros decimos, es que esas personas no conocen la Biblia, es que aquel otro no sabe esto o no sabe lo otro. Bien, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad no es establecer censura, mi responsabilidad es manifestar, impartir, explicar. Y realmente ese es un principio que para nosotros debe ser fundamental. Considerando este principio tan impactante, se cierra el capítulo 10 de Romanos. Y ahora, como les decía, siguiendo la misma secuencia temática, llegamos al capítulo 11. Y la dinámica de contraste continúa en una forma permanente. Y volvemos al sistema de preguntas y respuestas, que es muy común en la epístola a los romanos. Y el versículo 1 nos dice, por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, como esa es la impresión que ha quedado en la temática anterior, recuerden que cuando se escribió la epístola no eran capítulos, eso era continuado, ¿sí? Entonces surge esta pregunta y él dice, no es un rechazo. Vamos a ver en qué consiste este proceso. Y en los próximos versículos tenemos a Elías. Y si ustedes recuerdan, después de la gran manifestación divina en el Monte Carmelo y la decapitación de todos los sacerdotes de Baal, Jezabel se propuso ejecutar también a Elías. Por lo tanto, Elías huyó. Y él se ocultó, estaba atemorizado. Y le dijo a Dios, Señor, quítame la vida porque solo yo he quedado. Cuando Dios le preguntó, ¿quién te ha mandado venir aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Dios le contesta y le dice, yo tengo 7,000 en Israel, que eran las 10 tribus del norte, que no han doblado las rodillas ante Baal. ¿Qué le dijo a Elías? ¿Que eran las 10 tribus que estaban correctas? ¿Que se iban a salvar todos? No, eran solo 7,000. Con Elías, 7,001. Entonces, eran un grupo pequeño, pero obviamente pertenecían al pueblo de Dios. El concepto que aquí queda claramente expuesto es que el ser judío y pertenecer al linaje de Abraham automáticamente no lo convierte en una persona salva. Y por eso el ejemplo aquí es tan significativo cuando lo dice. Dice, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Estoy leyendo versículo 5 y ahora el 6. Y si por gracia ya no es por obras, porque en tal caso la gracia no sería gracia. Entonces, que un judío se salve no es porque es judío. No es porque es judío. Es por la gracia de la salvación. Y por eso es muy importante esta transición que el apóstol Pablo está haciendo para
que los judíos entiendan. Y él está preocupado porque él es judío y él tuvo que pasar por esta transición. Recordemos que la epístola se está escribiendo entre los años 56, 57 de nuestra era, y obviamente desde el año 34, dentro de la estructura profética, Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Pero lo que Pablo explica aquí es que el hecho de que ellos no fueran como nación, como colectividad, no quiere decir que nadie va a ser salvo. Hay un remanente. Así que de la absoluta globalización de la nación, ahora se habla de un remanente, de esos 7.000 literales en el tiempo de Elías y obviamente simbólicos en el tiempo de la era cristiana. Sigue evolucionando en este pensamiento y él hace la pregunta, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Y termina el versículo 8, hasta el día de hoy. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Si ellos recibieron como colectividad todo el mensaje, solamente un remanente quedó. Y ese remanente es el que es salvo, no por pertenecer a la comunidad global de Israel, sino porque precisamente ellos eligieron para lo que fueron elegidos. Y esto es algo que realmente tenemos que entender. Y ahora, cuando ya ha quedado claro cómo ve Dios a Israel, cómo se desvió como colectividad, pero quedó un remanente, y cuál era su función ante los gentiles, ahora vamos directamente a los gentiles. Y a partir del versículo 11 del capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo presenta una alegoría. Y esta figura literaria consiste en el árbol del olivo. Dos modalidades de árbol de olivo. Hay el árbol silvestre y hay el árbol de olivo cultivado. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes viajan por el sur de España, ustedes pueden ir kilómetros y kilómetros, o también en Grecia, o en Marruecos, por ejemplo, también, o en Italia, especialmente en Calabria. Entonces, pueden ir kilómetros y están las plantaciones de olivos. Esos son olivos cultivados, ennoblecidos, pero cuando ustedes miran las colinas que rodean los valles de las plantaciones de olivos, y generalmente no lo mira la gente, los que están creciendo ahí son olivos silvestres, no son los cultivados. Y se da por la polinización que se da de los que están cultivados en el valle. Pero estos crecen silvestres en el monte. Son silvestres, unos son más cortos de estatura, aunque el olivo tampoco es muy alto, dan mucho menos fruto, pero tienen muchísimo follaje, ¿sí? Esa es una muy clara visibilidad. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo presenta un ejemplo donde tanto judíos como gentiles podían entenderlo claramente, ¿sí? Por lo tanto, la comunidad gentil y la comunidad judía están simbolizadas aquí por el árbol del olivo. La diferencia entre ellos, aunque genéricamente eran iguales por el hecho de que eran seres humanos, igual que el olivo, sea silvestre o sea cultivado, es un árbol. La diferencia era el trato, el cultivo y el cuidado que se le había dado a uno y la completa indiferencia y sentido silvestre en que había crecido el otro. Entonces, Israel es simbolizado por el olivo cultivado, los gentiles representan los olivos silvestres. Y es muy interesante porque se nos dice, ahora pregunto, volvemos al sistema de preguntas, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Está hablando de Israel, de ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles.
¿De qué transgresión está hablando? Está hablando precisamente en el subescenario de esta declaración de los 490 años. La transgresión fue, en su primer nivel, el rechazo de Cristo y con el apedreamiento de Esteban se produjo no solo el rechazo del enviado, sino también de los enviados. Y de esa manera se cerraron los 490 años. Y esa es la transgresión. Por eso, a partir de ese momento, se abre la salvación a todos los demás. Y esta es una forma muy interesante en la que tenemos una referencia directa al cierre de los 490 años. Y aquí nos dice claramente que fue el versículo 12, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo. Es decir, el hecho de que ellos no aceptaron a Jesús sí ha enriquecido a todos aquellos que lo aceptaron. Y dice más, sí, su fracaso ha enriquecido a los gentiles. Es decir, el mensaje fue transpuesto, fue transferido a otro pueblo. Recordemos la parábola de la viña, donde el Señor Jesús les dice, la viña les será quitada y les será dado a otros que den frutos dignos de administrar esa viña. En este caso, hablamos del olivo. Así que, fíjense que es interesante que el fracaso de Israel no es el fracaso del plan de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Porque Dios nos llama y Dios nos da el privilegio de ser copartícipes del plan de salvación en una forma activa, comprometida. Pero si no lo hacemos, o como dice el propio versículo, fracasamos en ese proceso, Dios tiene otras personas. El plan de salvación de Dios no terminó porque Satanás llevó a caer a Adán y Eva. Dios creó antes ya el plan de salvación. Y cuando esta situación se dio, ya había el plan B. Así que Dios tiene una línea de acción y la mantiene. El Señor Jesús va a venir a recoger a los fieles, los que queden, los 7,000 dentro del pueblo de Dios. Entonces, Dios no cambia su propósito, los principios de su verdad, aunque instituciones e individuos puedan fracasar. Otras personas toman su lugar. Dice, por la transgresión de Israel, la salvación le vino a los gentiles. Por el fracaso de Israel, la riqueza ahora les fue confiada a los gentiles. Por un celo que ellos tenían que era sin ciencia, vino la reconciliación para los gentiles. Aunque ellos partían de la raíz, otras ramas fueron instauradas. Ellos fueron desgajados y otros fueron injertados. Y este es un elemento interesante donde las ramas del olivo silvestre llega a ser un olivo cultivado por el injerto. Y aquí es el momento más tenso del capítulo 11, porque el apóstol Pablo llega a ese momento donde dice, ramas han sido desgajadas y otras ramas han sido injertadas o insertadas. Ahora, el pueblo de Israel, por su transgresión, por su fracaso, por su celo, que no era conforme a ciencia, fue desgajado. Hermanos, esto no es solo un evento histórico el que estamos considerando aquí. Esto es un evento real y personalizado. Pero ahora viene algo interesante. Los que son injertados, que eran silvestres, no pueden considerar que ahora son superiores a los que antes fueron desgajados. Por eso dice que lo que hace que el olivo sea el cultivado y lo diferencie del silvestre es la savia. Es la raíz, es desde la raíz que sube la savia, que se distribuye desde el tronco
a las distintas secciones de la rama y se convierten entonces en parte integral del árbol, aunque hayan procedido de otro árbol diferente. Así que, si un día nosotros estábamos desviados del camino y después regresamos al camino, no tenemos que jactarnos cuando veamos a otros que caen, porque nosotros también caemos y aún podemos caer. Entonces, el apóstol Pablo les dice, miren, ustedes son gentiles y ustedes fueron injertados, pero ahora no hagan burla, menosprecien o se jacten entre los que fueron desgajados, que fueron los judíos. Porque con ustedes que nunca estuvieron originalmente en el olivo cultivado, con más fácilmente pueden ser también desechados. Por la falta de fe de Israel y por la falta de aceptación del mensaje, eso provocó la firmeza de fe de los gentiles, se hizo accesible. Por la severidad del comportamiento de Israel, Dios estableció un sistema de bondad hacia los gentiles. Y este pensamiento es muy importante porque dice, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Hermanos, cuando hemos recibido el perdón y hemos experimentado la aceptación de Dios y hemos gustado la bondad de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos jactarnos de esto, porque igual que fuimos injertados, podemos ser desgajados. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Entonces aquí viene el asunto. Si los judíos dejan de ser incrédulos, aceptan a Cristo, ellos vuelven a ser injertados. Porque todo el elemento que descualificó a Israel fue el rechazo de Jesús. Ahora, si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Hermanos, eso no es solamente aplicado al hecho histórico de ser pueblo de Dios, dejar de serlo y después ser asumido como rama, no como árbol. Lo cual queda muy claro que son individuos, no es más la comunidad globalizante. Sigue el pensamiento y nos dice, después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace un antes y un después. Entonces, las ramas no son el tronco. El tronco y la raíz es el mensaje, es la verdad. Y eso es inalterable. Ahora, que nosotros nos alimentemos de esa verdad se da por injerto, porque nos adherimos a Dios. Eso es que terminamos de pertenecer a un olivo silvestre y empezamos esa nueva vida en la verdad, alimentándonos de la savia que procede de Dios, que es la raíz y que es el tronco. Y entonces nosotros empezamos una novedad de vida. Somos ahora parte de ese olivo cultivado, aunque originalmente nuestra condición nos descualificaba para ser parte de un olivo cultivado. Entonces, ese es el acto de la redención en cada uno de nosotros. Pero, ahora viene el punto. Y aquí es un punto de alarma para el mundo gentil que el apóstol Pablo dice. Dice, mire, vosotros erais ramas naturales. Y ahora sois injertados porque habéis aceptado la verdad. Pero si los otros que no creyeron en su momento, pero se convierten, más fácilmente serán ellos injertados, que siempre han sido parte del tronco, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que en nuestra vida espiritual, primero nosotros tenemos que desgajarnos
del tronco natural y silvestre al que estamos adheridos, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces tenemos que ser injertados en el tronco con la savia pura de la verdad que es en Cristo. Y entonces formamos parte. Somos, como el apóstol Pablo también declara, copartícipes de la naturaleza de Cristo. Y eso es una experiencia religiosa que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pasar por el sufrimiento de ser desgajados para tener el gozo de ser injertados. Y este es un pensamiento que en nuestra experiencia religiosa debe ser una realidad. Por lo tanto, vamos al antes, al durante y para siempre. Versículo 25, estamos en Romanos 11. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Y es el tema de el desgajar, el injertar. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Fíjense qué interesante es este punto. Entonces, la totalidad del pueblo de Dios es parte de los judíos, ya hablábamos de esos 7,000, de ese remanente, y la totalidad se conforma con el resto de los gentiles. Entonces, es una comunidad híbrida de los que son desgajados, la mayoría de los judíos, y queda solo una parte, que cuando son crédulos de nuevo, ellos son injertados, y también los gentiles en su totalidad pueden ser injertados. Así que tenemos una parte y tenemos la totalidad. Y la unión de ambas secciones conforman la dispensación nueva, el nuevo pacto que el apóstol Pablo ha intentado, y satisfactoriamente, obviamente, por la influencia del Espíritu Santo en la inspiración de la escritura de la epístola, hasta llegar a la clara presentación de que el pueblo de Dios es una combinación. Y esa era una realidad, y era una realidad muy tensa durante los primeros 100 años del cristianismo. Por lo tanto, dice, entonces, Israel es parte, los gentiles es totalidad. Israel se convirtió en enemigo de Dios. Versículo 28 le dice, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. Respecto al evangelio, ¿por qué? Porque el evangelio son las buenas nuevas de que Cristo ha venido. Y ellos no lo habían aceptado. Por ese acto se convirtieron en enemigos de Dios. Pero para vuestro bien. Entonces, cuando Dios presenta su verdad, sea en los periodos proféticos, históricos y en la aplicación espiritual, Dios no hace acepción de personas. Si los gentiles antes eran insensatos, llegaron a ser sabios respecto a la verdad. Si antes ellos no estaban incluidos, ahora sí estaban en su totalidad, para bien. Después el apóstol Pablo sigue y dice, los israelitas, sin embargo, aunque se han declarado enemigos de Dios porque no han aceptado el evangelio, sin embargo, son amados por causa de los patriarcas, y ese es el linaje, el ancestro de Jesús. Jesús vino de la tribu de Judá, que era el cuarto hijo de Jacob, y por lo tanto llegamos a Isaac y llegamos a Abraham, ¿sí? Entonces, ahí tenemos toda la línea de los patriarcas. Entonces, aquí se ve el privilegio que habían gozado los judíos y que los gentiles no habían tenido. Porque, de acuerdo a la carne, Jesús era judío. Y de acuerdo a la genealogía, tanto en Mateo como en Lucas, era de la tribu de Judá, por línea materna y por línea paterna, de acuerdo a la carne estoy hablando, ¿sí? Entonces, ese era el mayor de los privilegios, sin embargo, no fue reconocido. Ahora, el versículo 29 es muy interesante, porque dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Es decir,
los beneficios, los dones, el conocimiento, los privilegios que Dios le dio a Israel son irrevocables. Dios no se los retiró. Por ejemplo, el sistema de educación que ellos han implementado en los últimos 2000 años, pues son los más exitosos. En los sistemas administrativos, de salud, alimentarios, de la misma manera. O sea, las dádivas que se les dieron no es porque ellos eran especiales, sino porque la dádiva era de origen divino. Y Dios no retira lo que dio en el sentido del conocimiento, en el sentido de que es irrevocable el conocimiento que han recibido, que Dios lo retire, porque el conocimiento es para impartir. Ahora, eso no justifica que se hayan convertido en enemigos. Y este es un principio interesante. Dice, de hecho, y ahora habla a los gentiles, versículo 30, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Entonces, fíjense qué interesante es el aspecto histórico. Los israelitas fueron desobedientes, los gentiles lo eran todo el tiempo, pero ahora el mensaje es dirigido a ellos en su totalidad, ya que solamente parte de los que debían ser obedientes lo eran. Por lo tanto, fíjense que la verdad es constante en el tiempo, la verdad es infalible en Dios. Los que fallamos, nos desviamos y desvirtuamos la verdad, puede ser la organización o los individuos, la verdad permanece para siempre, porque es la expresión de Dios, es su carácter, es el conjunto moral y ético que Él ha impartido a la humanidad. Y aquellos que lo aceptan, lo asumen, dentro del periodo histórico y la línea del pueblo de Dios, son los que llegan a recibir la misericordia. Y el versículo 32 es muy importante. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Entonces, si los judíos fueron desobedientes por un tiempo y se vuelven obedientes, ellos son injertados. Los gentiles fueron desobedientes todo el tiempo y ahora son obedientes, entonces son injertados. Fíjense que esto es importante, es un mensaje de un amor infinito que solo puede provenir de Dios. Porque Dios nunca rechaza a una iglesia, a una institución o a un individuo en una forma arbitraria. Dios tiene un periodo de gracia, tiene un periodo de observación, tiene un periodo de prueba. Y ustedes, cuando estudien los 7 periodos de las iglesias de Apocalipsis, que es la historia de la cristiandad, pueden observar esas 3 fases. Entonces, cuando en la que era la iglesia de Dios se da la apostasía, una parte llega a formar parte de esa otra totalidad que se forma y se convierte en el nuevo pueblo de Dios. Así que la obediencia y la desobediencia son opcionales para el ser humano. Ese es nuestro atributo. Eso es un acto por medio del cual, en expresión directa de la voluntad y el libre albedrío que poseemos, decidimos en favor o en contra de la verdad. Es muy interesante que comprendamos el versículo 32 de Romanos 11, especialmente porque nos dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y fíjense que se enfatiza el todo, se enfatiza la desobediencia de todos y la misericordia de Dios para todos. Por lo tanto, es importante considerar que nuestra condición natural, sean judíos o sean gentiles, es de desobediencia. Sin embargo, Dios indistintamente
imparte esas segundas oportunidades, imparte su misericordia y su gracia. Y ante este acto de amor, de bondad y de gracia, el apóstol Pablo concluye el capítulo 11 con una alabanza, con una oración himno que exalta la infinita sabiduría de Dios y también su infinita bondad. Leámoslo porque es realmente muy hermoso. Desde el versículo 33 hasta el 36. Dice así: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El apóstol Pablo estaba exaltando el poder infinito de Dios, acompañada de la sabiduría, la misericordia de esta maravillosa alegoría que acababa de exponer de las hojas desgajadas y las hojas injertadas. Así que el Señor nos bendiga a tener esta experiencia de ser injertados y vivir de la savia del conocimiento de la verdad. Es mi deseo y oración. Amén.